Saludos a cada uno de ustedes, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. A partir de la fecha estaremos comenzando con lo que es el curso de Homilética Básica 102. Recordarán que ya hemos estudiado Homilética Básica 101, donde nosotros logramos ver acerca de lo que es un sermón, específicamente un sermón temático y un sermón textual, y dimos algunas pinceladas con respecto al sermón expositivo, ya que con respecto al sermón expositivo se estará estudiando en detalle cuando llevemos el curso de homilética avanzada. En realidad, Homilética Básica 102 es la continuación de Homilética Básica 101, y nosotros lo que vamos a hacer al estudiar Homilética Básica 102 es que nos vamos a centrar en todo lo que es la estructura homilética de cualquier tipo de sermón. En Homilética Básica 102, entonces vamos a tratar de estudiar en detalle y vamos a aprender respecto a lo que es la estructura homilética. En este caso, aprenderemos a preparar lo que es un título de un sermón, también la introducción. Dentro de ella veremos lo que es la oración de proposición, la oración interrogativa, la oración transitiva, y aprenderemos a preparar y a desarrollar lo que es los puntos principales con su mismo desarrollo, y también hablaremos sobre lo que es las aplicaciones y la conclusión de cada sermón. Así que, hermanos, en realidad va a ser un tiempo muy provechoso para cada uno de nosotros si es que deseamos aprender a preparar un sermón. ¿Ok, hermanos? Entonces vamos nosotros en esta oportunidad a empezar la clase número 1, que tiene que ver con algo creo que es sumamente importante. Por un lado, veremos hoy día el factor humano en el ministerio de la palabra de Dios, y eso lo veremos en el video número 1 de esta clase, Homilética Básica 102. Y luego estaremos viendo acerca de la recepción de la palabra de Dios en un próximo video. Así que acompáñenme, hermanos, a orar brevemente para comenzar con el factor humano en el ministerio de la palabra de Dios. Oremos brevemente, hermanos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por permitirnos nuevamente salir al aire con el propósito de poder juntos aprender de las cosas que tú nos quieres enseñar a través de tu santa palabra. Oramos que el Espíritu de Dios nos guíe en lo que es la dirección de este curso de Homilética Básica 102 y al mismo tiempo también iluminándonos, porque sabemos, Señor, que preparar un sermón se necesita la dependencia del Espíritu Santo y también la creatividad que tú nos das. Señor, oramos que tú nos guíes y seas animando a cada uno de mis hermanos a prepararnos cada vez más buscando la excelencia en Cristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a continuar con lo que es el factor humano en el ministerio de la palabra de Dios. Permítame comenzar, ¿sí?, a manera de introducción, decir lo siguiente. La palabra de Dios es de vital importancia en los propósitos de Dios. Es verdad que Dios hace muchas cosas, pero la cosa más importante que Él hace es hablar. La palabra de Dios es su mayor obra. Él obra por medio de su palabra. Por lo tanto, si se elimina la palabra de Dios, la obra de Dios se detiene casi inmediatamente. Pero uno se pregunta, ¿cómo habla Dios? Lo hace en una forma muy peculiar. Habla por medio de la boca del hombre. Si Dios hablara directamente a las personas, no haría falta la intervención del ser humano. Sin embargo, dado a que Dios habla por medio del hombre, el ministerio de la palabra viene a ser una pieza clave en el accionar de Dios. El hecho de que Dios generalmente se limita a hablar por medio del hombre indica que Él necesita una clase muy especial de personas para ser los ministros de su palabra. En el Antiguo Testamento, Dios habló por medio de los profetas. En el Nuevo Testamento habló por medio del Señor Jesucristo y por medio de los
apóstoles. Así que veamos justamente esto. En primer lugar, veamos lo que es el ministerio de los profetas. En el Antiguo Testamento, Dios usó dos tipos de profetas y habló en dos maneras diferentes por medio de ellos. En primer lugar, vemos a los profetas, entre comillas, mecánicos. En algunos casos, profetas hablaron la palabra de Dios simplemente porque esa palabra vino sobre ellos, tomando control de sus mentes y corazones. Un ejemplo de ello podemos encontrar en el profeta Balaam, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. Balaam pronunció la palabra de Dios, hablando palabras muy diferentes a las que solía o quería decir. Usted puede ver este relato en Números capítulo 23 al 24. En esta clase de ministerio profético, Dios pone a un lado las emociones y los pensamientos del profeta y simplemente habla por medio de su boca. En el caso de Balaam, la palabra de Dios vino a él a pesar de su pobre condición espiritual. Y al transmitir la palabra de Dios, Balaam no mezcló sus ideas con las de Dios. Dios simplemente lo usó, por así decirlo, mecánicamente, como un canal por medio de quien hablar, como si Balaam fuera un micrófono o un altoparlante. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento ministraron la palabra de Dios en esa manera. Dios les dio revelación y ellos cumplieron el papel de simplemente transmitir esa revelación. Fueron casi, por así decirlo, profetas pasivos en el asunto. Mientras el Espíritu Santo estaba sobre ellos, Él los guardó de cometer errores al hablar, para que pudieran transmitir correctamente la palabra de Dios. Sin embargo, el momento que el Espíritu Santo los dejó, ellos cesaron de hablar la palabra de Dios y fueron capaces de hablar increíbles torpezas. Por ejemplo, el profeta Elías. ¿Recuerdan cuando se enteró que la reina la reina Jezabel, la esposa del rey Acab, le estaba persiguiendo para quitarle la vida, para matarlo? Él le oró y dijo al Señor: quítame la vida, en Primera de Reyes 19, del 1 al 4, específicamente el verso 4. Pero no solamente dijo palabras increíbles como Elías, también vemos en la vida de Jonás. Recordarán ustedes que Jonás, después de haber pasado por un momento de prueba, de haber desobedecido a Dios y ser expulsado por este pez tan grande para que llevara el evangelio a la ciudad de Nínive, al país de Nínive, el profeta se enojó porque él no quería que ellos fueran salvos. Y como bien claramente dice en el texto en Jonás 4:9, se enojó hasta la muerte. Así le dijo al Señor. Así que ellos fueron capaces de hablar increíbles torpezas. Pero hubo una segunda clase de profetas en el Antiguo Testamento, profetas que ministraron la palabra de Dios en una forma muy diferente. Esos profetas son los que podemos llamar los profetas dinámicos. En algunos casos, Dios permitió que los profetas expresaran sus propios pensamientos e ideas. Y cuando lo hicieron, eso resultó ser palabra de Dios. Evidentemente, para que esto se diera, ellos tuvieron que ser hombres cuyos caracteres habían sido moldeados por Dios. Sus corazones, sus pensamientos, sus ideas y sus criterios estaban todos subyugados, sometidos al Espíritu Santo. Fue por eso que Dios les permitió expresar sus propios pensamientos, sabiendo que ellos iban a reflejar correctamente los pensamientos de Dios. Un ejemplo claro de esta clase de profeta
fue Jeremías. El libro profético que lleva su nombre, Jeremías, está repleto de reflexiones personales de él. Por haber sido tratado por Dios y quebrantado ante él, Dios podía confiarle esta clase de ministerio profético. Por ejemplo, respecto a las cestas de higos en Jeremías 24. Ahí puede usted darse cuenta cómo Dios usó a Jeremías para profetizar acerca de los higos buenos, muy buenos, que en este caso serían aquellos a quien Dios tendría mucha misericordia y los iba a restaurar, a los deportados de Judá cuando fueron llevados al exilio babilónico. Pero recordarán ustedes que no todos fueron llevados. Algunos desobedecieron, no quisieron someterse a aquel exilio y se quedaron allí en Judá. Y ahí el Señor se refiere a ellos como higos malos, muy malos. Y específicamente, en ese tiempo hablando, se refería al rey Sedequías, rey de Judá, y todos los demás que se quedaron diciendo que de ellos no iba a tener misericordia. Pero también tenemos nosotros que las palabras de Jeremías, aun cuando no estaba transmitiendo una revelación recibida directamente de Dios, resultaron ser palabras de Dios. Lo mismo fue cierto de personas como Moisés. Moisés como el gran libertador. También de David. David, por ejemplo, cuando él escribe el Salmo 22, escribe aspectos que a él le pasaban. Pero sabemos que el Salmo 22 es un salmo mesiánico. También lo mismo pasa con Daniel. En el caso de ellos, el ministerio profético se asemejó al ministerio de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces, después de haber visto en primer lugar acerca del ministerio de los profetas, podemos ver ahora en segundo lugar el ministerio de Cristo Jesús, porque era la manera como Dios habla. Ahora, cuando Cristo vino a la tierra, la palabra de Dios se hizo carne. Juan 1:14 nos habla de ello. Jesús era la palabra de Dios. Todo lo que dijo e hizo fue palabra de Dios. En su caso, el ministerio de la palabra fue muy diferente al ministerio que se dio por medio de los profetas. En el Antiguo Testamento, Dios simplemente usó la boca de sus siervos. Aún Juan el Bautista era simplemente, como bien dice él, una voz que clama en el desierto. No así con Cristo, hermanos. Él fue el Verbo encarnado. Su misma persona fue la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios vino sobre el hombre. La palabra y el hombre eran dos cosas distintas. Dios simplemente usaba la voz humana para transmitir su palabra. Pero en el caso de Cristo, la palabra de Dios se vistió de humanidad. La palabra se hizo hombre. Tenía pensamientos y sentimientos humanos, pero siguió siendo la palabra de Dios. En la persona de Cristo, Dios usó sentimientos y pensamientos humanos para transmitir su palabra. Ese fue el ministerio de la palabra que Dios logró efectuar o llevar a cabo por medio de Cristo. ¿Cómo fue posible esto? Simplemente porque no había nada en el elemento humano, en Cristo, que distorsionaría la palabra de Dios. Aquí tenemos, hermanos, el gran desafío para todo predicador. Él debe procurar ser una persona en quien el elemento humano es de tal calidad que no afecte la transmisión de la palabra de Dios. La persona de Cristo
nos muestra que este tipo de ministerio de la palabra es posible en este mundo. En el ministerio de Cristo no hubo solamente una voz humana, sino también pensamientos y sentimientos humanos que emanaban de una persona santa. En Cristo Jesús, la revelación de Dios no se limitó a ciertas palabras humanas, sino que se halló en una persona, Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando Cristo hablaba, Dios hablaba. Este es el reto para todo predicador, para todos aquellos que predicamos la palabra de Dios. El predicador debe vivir de tal manera y gozar tal comunión íntima con Dios, que cuando hable, lo que sale de sus labios es palabra de Dios. Y día tras día, lo que vive también resulta ser palabra de Dios. Entonces hemos visto, en segundo lugar, cómo Dios habla, en este caso, hablando del ministerio de Cristo. Pero en tercer lugar, Dios también habló, haciendo uso del ministerio de los apóstoles. ¿Ok? Así que eso lo vemos en tercer lugar. Ahora, los apóstoles fueron formados por Cristo Jesús y continuaron su ministerio. Ya sabemos que ellos pasaron más de 3 años con el Señor Jesús. Procuraron predicar la palabra de Dios tal como Él lo hizo. Sin embargo, hermanos, hubo una diferencia grande entre ellos y Cristo Jesús. En el caso de Cristo, primero existió la palabra, el logos. Luego vino la carne, el verbo se hizo carne. Es decir, Dios le dio un cuerpo, tal que permitió la perfecta revelación de la palabra de Dios, como dice Hebreos 10:5. En el caso de los apóstoles fue al revés. Primero existió su carne, luego vino la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, para que la revelación de la palabra no se estropee, la carne de los apóstoles, es decir, su personalidad, tuvo que ser tratada, moldeada, quebrantada, refaccionada. Los pensamientos de los apóstoles, sus ideas y criterios, todos tuvieron que ser trabajados por Dios antes que pudiesen ser ministros eficaces de su palabra. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios vino a los profetas y ellos simplemente cumplieron el papel de transmitir esa palabra a otros, tal como lo recibieron. Pero en el Nuevo Testamento la cosa cambia, hermanos, es diferente. Cuando los apóstoles redactaron sus cartas, no estaban respondiendo a una revelación recibida de parte de Dios o por los individuos a quienes escribían. Ellos simplemente estaban expresando sus pensamientos, sus ideas y cargas por las iglesias o por los individuos a quienes escribían. Sin embargo, en las cartas canónicas, lo que tenemos es a Dios hablando por medio de los pensamientos de los apóstoles. Este es el resultado de la obra del Espíritu Santo en ellos. El Espíritu Santo obró en los apóstoles, controlando y disciplinando su carne, en tal manera que los elementos humanos en ellos no estorbaron la comunicación de la palabra de Dios, más bien la facilitaron. Y hermanos, a manera tal vez de aplicación o conclusión, ¿qué nos enseña todo esto? Dado, hermanos, a que la palabra de Dios tiene que transmitirse por medio de seres humanos, empleando todo el conjunto de sus pensamientos y emociones, es obvio que aquellas personas
que no han sido enseñadas y disciplinadas por Dios son inservibles para este ministerio. No solo son inservibles para este ministerio, sino que son altamente peligrosas para la iglesia y el mundo. Porque si en algún momento logran ocupar el púlpito, transmitirán sus ideas y no la palabra de Dios. Por otro lado, no debemos procurar un ministerio de la palabra con las características del Antiguo Testamento, sino con las características del Nuevo Testamento. Es decir, no debemos contentarnos con simplemente ser portadores de la palabra de Dios, sino reveladores de ella. Es decir, debemos desear que la palabra de Dios no solo se exprese por medio de nuestros labios, sino que se manifieste por medio de toda nuestra personalidad. Pero para ello necesitamos que el Espíritu Santo trate con nosotros y moldee nuestros pensamientos, nuestros criterios, nuestras emociones, tal como el alfarero forma un vaso que desea usar. Dios, hermanos, no quiere hablar por medio de nosotros como si ustedes y yo fuésemos simplemente grabadoras. Él quiere tomar nuestras vidas, cambiarnos y moldearnos para que le sirvamos como ministro de su palabra. La palabra de Dios necesita tener un sabor humano. Ser un ministro de la palabra requiere que seamos podados y afinados. Dios no puede usar a aquellas personas cuyas vidas y personalidades están contaminadas por el pecado. Tampoco puede usar a aquellas personas que nunca se han quebrantado delante de Dios, personas cuyos pensamientos no son rectos o cuyas vidas son indisciplinadas, o cuyos espíritus son tercos, o cuyas emociones no han sido domadas, o que tienen alguna controversia con Dios. Aún, si estas personas recibieran la palabra de Dios, simplemente no la podrán transmitir de manera eficaz, porque la palabra estaría bloqueada dentro de ellas. Aún así, si se esforzaran por predicar, la palabra de Dios no sería eficaz en ellos. A la luz de lo que hemos visto, hermanos, vemos cuán grande es la responsabilidad de todos aquellos que se dedican a predicar la palabra de Dios. No es simplemente asunto de saber la palabra de Dios, hay que vivirla. Es decir, hay que vivir en cierta manera, una manera congruente con esa palabra. Si el factor humano está mal, toda la palabra estará mal. No porque haya debilidad o algo defectuoso en la palabra, no, sino en nosotros, lo que transmitimos la palabra. La personalidad del predicador puede arruinar la palabra de Dios. El requisito fundamental en la predicación no es el conocimiento de la palabra de Dios, por importante que eso sea, eso sí es importante, pero no es algo que sea un requisito realmente, ya no, sino la personalidad del predicador. Dicha personalidad tiene que ser diariamente disciplinada y crucificada para que siga siendo un instrumento por medio del cual la palabra de Dios se pueda manifestar libremente. Cualquier defecto en nosotros contaminará y estropeará la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, no cualquier persona puede ocupar el púlpito, sino solo aquellos que han sido tratados por Dios. La mayor dificultad que confrontamos en la predicación de la palabra no es si el contenido es bíblico o no,
por tan importante que esto sea, sino si el predicador está bien en su personalidad, en su carácter, en sus emociones y pensamientos. Así que, hermanos, el factor humano es lo más importante en el ministerio de la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga, hermanos, y nos vemos hasta el próximo video.